comenzó con dos historias, una de ellas la de Bruno, un joven que no pedía más que ser llamado como lo realmente es. La otra, la de una niña llamada Satya, que nació del amor de dos mujeres, pero a quien el Estado se negó a reconocer. Aquí empieza el relato de cómo la ley no solo juzga, sino también repara. La Corte Constitucional conoció y resolvió dos acciones de incumplimiento acumuladas, en las que se denunció que la Asamblea Nacional no había cumplido con lo ordenado en dos sentencias previas. La primera, la sentencia 133-17-CEP-CC, el caso de Bruno Calderón, y la segunda sentencia, la 184-18-CEP-CC, el caso de Satya. La Corte analizó ambas situaciones, confirmó los incumplimientos legislativos y ordenó nuevas medidas para forzar el cumplimiento. Bruno Pablo Calderón Pazmiño en la sentencia. Bruno es un hombre trans al que el registro civil le negó el cambio de sexo. En su cédula tuvo que acudir a un juez y presentar informes médicos para lograr ese cambio, lo que afectó su dignidad y identidad de género y el libre desarrollo de la persona. La Corte Constitucional en el 2017 le dio la razón y ordenó a la Asamblea Nacional que reforme el artículo 94 de la Ley de Identidades y Datos Civiles para permitir el cambio de sexo. Lo que pidió fue sin juicios, que no tenga juicio su persona, sin requisitos médicos o psicológicos, solo por voluntad de la persona. Y la Asamblea sí cumplió, pero con retraso. Por eso la Corte en la sentencia declara el incumplimiento parcial y tardío. El caso 2 de Satya en la sentencia. Satya nació en Ecuador, hija de una pareja de dos mujeres, Nicola Rotón y Helen Igner. El registro civil se negó a inscribirla como hija de ambas, porque no existía una ley que reconociera la doble filiación materna. Esta negativa vulneró sus derechos a la identidad, nacionalidad, familia, igualdad y no discriminación. La Corte Constitucional en el 2018 ordenó inscribirla a Satya y además exigió a la Asamblea Nacional que en el plazo de un año expira una ley que regule los procedimientos de reproducción asistida. Hasta la fecha, estas nuevas sentencias, que es de julio del 2024, la Asamblea no ha cumplido con esta orden. Por tanto, en la sentencia, la Corte declara el incumplimiento total del mandato legislativo. Los sujetos de derechos identificados y su capacidad son, un ejemplo, Bruno Calderón, hombre trans y persona natural, titular de derechos constitucionales. Es beneficiario de la sentencia. Su caso representa a todas las personas trans y a todas las personas que reclaman su derecho a la identidad. Satya Amani, niña nacida en Ecuador, como persona natural, con capacidad de goce plena y capacidad de ejercicio limitada por su edad. Es titular de derechos vulnerados por el Estado. Nicola Rotón y Helen Bignell, madres de Satya, personas naturales, representantes legales de su hija y defensoras del derecho a una familia diversa y al reconocimiento legal de la filiación. Asamblea Nacional del Ecuador, persona jurídica pública, órgano legislativo, sujeto obligado por las sentencias, demanda en la acción de incumplimiento. El registro civil, una institución administrativa del Estado, fue responsable de la vulneración en ambos casos de negar el cambio de datos o inscripciones conforme a la Constitución. La Defensoría del Pueblo, persona jurídica pública, promovió las acciones de protección y denunció el incumplimiento. Actúa como parte accionante del CNI y del organismo estatal que colabora en el diseño de políticas de igualdad. Tiene una función de apoyo técnico
la Corte Constitucional, que es un órgano jurisdiccional máximo, actúa como garante de la supremacía constitucional, emite la sentencia. Bruno Calderón tiene capacidad de goce y ejercicio plenas. Sin embargo, esta capacidad fue restringida de hecho por normas injustas. Estas exigían requisitos constitucionales. La sentencia restituye su capacidad plena de ejercicio a la identidad. Satya Amani tiene capacidad de goce desde su nacimiento, pero su capacidad de ejercicio está limitada por su edad. Prácticamente aquí sus madres actúan como sus representantes legales. Las madres de Satya tienen capacidad de ejercicio plena. Luchan legalmente por el reconocimiento de su hija como sujeto de derecho y por su derecho a formar una familia sin discriminación. La Asamblea Nacional y el Registro Civil tienen capacidad jurídica para actuar dentro de sus competencias. Sin embargo, usaron esa capacidad de forma inconstitucional al no cumplir con los mandatos de la Corte. El TPE y el CNI tienen la capacidad de promover acciones y coordinar políticas de derechos. La Corte les impone casos para entregar un proyecto de ley ante el incumplimiento de la Asamblea. La relevancia de los atributos de la personalidad y en cómo cambian con la sentencia, y en ambos casos el atributo del nombre fue vulnerado como parte de la dignidad. A Bruno, aunque tenía su nombre, se negó el cambio de sexo, que es parte de su identidad registral. El nombre en este contexto se conecta con la identidad de género. El registro que decía sexo femenino entraba en contradicción con su nombre y su identidad masculina, lo cual vulneraba su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la coherencia entre sus atributos. A Satya no solo se le negaba el apellido y la filiación completa, sino también su nombre legal completo, como hija de ambas madres, al omitir a una de ellas del acta de nacimiento. Se le negó un aspecto central de su identidad familiar y jurídica, lo cual implica que es una violación directa del atributo del nombre. Otros atributos relevantes, como la capacidad de Bruno. Bruno tenía la capacidad plena, pero no podía ejercerla, sus derechos sin obstáculos. Satya tenía la capacidad de goce, pero estaba afectada por una representación limitada, normas discriminatorias y el Estado civil. Aunque no fue el eje del conflicto, en el caso de las madres de Satya, el no reconocimiento de su familia como tal afectaba directamente sus derechos a constituir un hogar. La sentencia resuelve los problemas de capacidad o acciones. En el caso de Bruno, la Corte reconoce que hubo un cumplimiento tardío. La ley ya fue reformada, pero fuera de plazo, por lo que se declara el incumplimiento parcial. En el caso de Satya, el problema persiste, porque la Asamblea no ha creado la ley de reproducción asistida. Esto afecta directamente al derecho de las familias diversas a formar familia y acceder a técnicas médicas reproductivas. Ambos casos muestran que el reconocimiento como sujeto de derecho es esencial para el goce de derechos y cumplimiento de obligaciones. Si Bruno y Satya no fueran considerados como titulares de derecho, no podrían haber exigido el cumplimiento de la Constitución. Desde una perspectiva académica, este caso permite aplicar conceptos claves de la asignatura, en especial los de sujetos de derechos y atributos de la personalidad.